Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos todos de esta parroquia del Patrocinio de Nuestra Señora de Guanajuato. Buenas tardes a todos. Hoy es martes de formación en nuestra escuela de agentes y yo les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, queridos maestros y alumnos que siguen perseverando desde la sana distancia con nosotros y que caminamos juntos en este itinerario formativo, en este módulo tan especial dedicado a la Santa Madre de Dios. Gracias por continuar con nosotros. Justo hemos llegado a la mitad de este curso y como todos ustedes lo podrán comprobar, poco a poco tanto los temas que compartimos como los contenidos que juntos leemos, nos hacen ir entendiendo cada vez más en profundidad el misterio de la Madre del Señor. Ojalá que podamos acabar juntos este módulo que nos hemos emprendido a estudiar todos. Y ahora yo los invito, como en cada una de las sesiones, a iniciar nuestro trabajo poniéndonos en las manos del Señor y de María Santísima. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de suplicar y sobre todo no nos cansemos de confiar en la Virgen Santa, pidiéndole que ella nos ayude, que ella interceda por nosotros. Y con la oración que el Papa Francisco nos ha regalado para este tiempo de pandemia, yo los invito, queridos amigos, para que la recitemos una vez más. Y desde lo profundo de nuestro corazón le pidamos al Señor, por intercesión de María, ayúdanos, líbranos y protégenos. Así pues, allí desde sus casas les pido que me ayuden e iniciemos juntos la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Quedemos pues reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tema número 10. Hoy está titulado María, Madre de Dios, siempre Virgen. Recordemos a través de nuestro enlace, queridos amigos, cuál fue la última materia que juntos estuvimos estudiando y de esta manera poder plantear el objetivo de la presente sesión. Recuerden ustedes que todas nuestras lecciones van enlazadas una tras otra y asimismo vamos progresando tanto en los objetivos como en los contenidos, siendo así conscientes del tratado que estamos estudiando y cómo vamos progresando en él. Miren, ahí en el enlace ustedes encuentran lo siguiente. En el tema anterior contemplamos que la llena de gracia vivió esta predilección divina desde que ella misma fue concebida en el vientre materno. Y esta plenitud de gracia en María
seguirá por toda la vida. Fue el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora reflexionaremos sobre lo que la Iglesia nos enseña acerca de la maternidad divina de María y su virginidad perpetua. Esto es, los siguientes dogmas marianos. Y ahí lo tienen ustedes en su objetivo. Identificar el contenido del dogma de la maternidad divina de María y el de su virginidad perpetua. Nos adentraremos en esta tarde en el estudio de estas dos definiciones dogmáticas sobre María, la maternidad divina y la virginidad perpetua, que como lo veremos a continuación, también fueron verdades definidas por los concilios y que han sido materia de fe para el caminar de los creyentes. Dos textos iluminan el contenido de la lección en esta tarde. Tanto la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas como el Evangelio de San Lucas en el pasaje de la Anunciación. Vayamos primero con el apóstol. Dice la carta a los Gálatas: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, dirá el texto, para rescatar a todos los que estábamos bajo el dominio de la ley. Pongamos mucha atención en el texto de Gálatas a esa palabra que dice el apóstol: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí está la clave de lectura. Y en el segundo texto, que es el Evangelio de San Lucas, como dijimos, estamos en el pasaje de la Anunciación mismo que ya estudiamos. Le dijo el ángel a María: no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor, y tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, al que le pondrás por nombre Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo. Entonces María contestó al ángel: ¿y cómo podrá ser esto, puesto que yo no tengo relaciones con ningún hombre? Puesto que yo no conozco varón, dirá el texto original. En este segundo texto ponemos nuestra atención justo en esto último que acabamos de decir. Concebirás y darás a luz un hijo. Se llamará Jesús, el Hijo del Altísimo. ¿Y cómo lo voy a tener si yo no sostengo relaciones con ningún hombre? Esta es la segunda clave de lectura, entonces, para podernos adentrar primero en la maternidad divina de María. Quien va a nacer de María no es un hombre, o no es solo un hombre, es el Hijo de Dios. ¿Y cómo nacerá Jesús de María? Por la obra de Dios, no por el concurso del hombre. En 11 números, en 11 títulos, vamos nosotros a tratar de recorrer pues la lección de esta tarde. Comenzamos diciendo que ciertamente en la Sagrada Escritura, sobre todo en los textos neotestamentarios, la Sagrada Escritura jamás menciona a María con este título, Madre de Dios. No, la expresión Madre de Dios vendrá después. No aparece en los textos sagrados esta expresión. Pero lo que sí debemos sostener es que este título, Madre de Dios, está implícito y se deduce con toda certeza
por las verdades expresadas en la misma Sagrada Escritura, como lo acabamos de ver ahora en los textos introductorios. María es la madre de Jesús, pero ¿quién es Jesús? Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, Jesús el Verbo, Jesús el que existe con el Padre desde la eternidad. Por esta razón, aunque la misma Sagrada Escritura no utiliza el término así expresamente, implícitamente en la misma revelación divina le está dando este título a María. Es por esta razón, queridos amigos, que en el Concilio de Éfeso, allá en el año 431, siendo Papa Celestino I, en ese concilio, queridos amigos, se definió este dogma, que María Santísima es verdaderamente Madre de Dios. Y solo como un apunte que yo creo que ustedes podrán investigarlo más a fondo, si así lo creen conveniente, solo una palabra sobre el Concilio de Éfeso. El Concilio de Éfeso, muy concretamente, se celebró entre el 22 de junio y el 16 de julio del año 431. El Concilio de Éfeso es propiamente el tercer concilio ecuménico en la historia de la Iglesia. Solamente presidido por el Concilio de Nicea y por el Concilio de Constantinopla. Luego vino Éfeso en el 431. Fue convocado por el emperador Teodosio II. Fue presidido por el patriarca de Éfeso, Cirilo de Alejandría. Y como dato curioso, a ese concilio asistieron aproximadamente entre 200 y 250 obispos para tratar las discusiones propiamente referidas a Cristo Jesús y su naturaleza, a Cristo Jesús y la verdad sobre su divinidad y la verdad sobre su naturaleza humana. En el Concilio de Éfeso se definieron pues 8 cánones. Entre las cosas que definió el concilio precisamente está esto que hoy estamos estudiando: la maternidad divina de María. Ahora expresaremos un poquito más claramente lo que acabamos de decir. El Concilio de Éfeso afirmó que María es verdaderamente Madre de Dios. Esto significa que María, a quien concibió en su seno, fue al mismo Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Verbo. Lo concibió, y el concilio dejará bien en claro, pero María no lo concibió en cuanto a su naturaleza divina, porque Dios es eterno. Jesús, el Verbo, existe desde siempre. El Verbo tiene su naturaleza divina desde la eternidad. Por tanto, María no le da una naturaleza divina en su vientre, pero eso sí, le da su naturaleza humana. Porque Jesús, al encarnarse en el vientre de María, comienza a participar de la naturaleza humana por la vía de la carne y de la sangre que le vienen de su Madre Santísima. Recuerden ustedes que en lecciones pasadas dijimos que cuando la Santa Madre Iglesia define dogmas, la Iglesia no se lo saca de la manga, ni se inventa verdades, ni se inventa nuevos artículos de fe. La Iglesia lo único que hace es proclamar solemnemente verdades ya contenidas,
pero que la misma Iglesia profundizó con toda pertinencia, con toda meditación, con toda profundidad, y al ir meditando profundamente en el misterio, esclarece la verdad contenida ya desde el texto sagrado. El Concilio de Éfeso puso mucha atención en tres fundamentos bíblicos que ustedes y yo conocemos muy bien ahora, pero que en su tiempo Éfeso los profundizó muy seriamente para poder manifestar esta verdad sobre María. El primero es la carta a los Gálatas, de la que ya escuchamos al inicio de esta sesión. ¿Se acuerdan? Dios envió a su Hijo, pero a su Hijo nacido de mujer. Por esta razón, Éfeso no duda en decir que el que nació de María es el mismo Dios, el Hijo de Dios. El segundo fundamento es el de Lucas, que también acabamos de escuchar en el pasaje de la Anunciación. Como cuando el ángel le anuncia a María el nacimiento del Señor, el ángel le deja bien en claro que el que va a nacer de ella es hijo del Altísimo, no de nadie más. Es el Hijo del Altísimo, el Hijo eterno del Padre, la segunda persona, pero nacerá de ella porque crecerá en su vientre y en sus propias entrañas, como dijimos hace rato, pero sin el concurso del varón. Jesús es nacido de María y por tanto ella se convierte en la Madre de Dios Hijo. Y el tercer fundamento bíblico de Éfeso es la carta a los romanos. Allí donde el apóstol San Pablo afirma una y otra vez que Cristo es Dios, que Cristo ha sido engendrado según la carne del linaje de Israel. María Santísima es la israelita. En este sentido, Jesús pertenece al pueblo de Israel y trae la carne y la sangre de Israel porque fue engendrado en el vientre de María. La naturaleza humana le viene por parte de María. Y en estas tres verdades bíblicas, el Concilio de Éfeso, al mismo tiempo que afirma que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, contra aquellas herejías que decían que no, que solamente era Dios, que no se pudo haber encarnado como un hombre, o los opositores. No, entonces se trata de que es un verdadero hombre, pero un verdadero hombre no puede ser Dios. El Concilio de Éfeso define estas verdades sobre Jesús y afirma contundentemente la maternidad divina de María. Allí el Concilio de Éfeso pronunció esta palabra que la mayoría de los cristianos conocemos y que quizá sea la palabra con la que identificamos el Concilio de Éfeso. Éfeso proclamó que María es la Theotokos, la Madre de Dios. Más tarde, nosotros en el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a poder ver muy claramente las verdades expresadas por el Concilio de Éfeso y que el Catecismo nos los presenta precisamente en estos numerales que ahora ustedes tienen frente a ustedes y que valdría mucho la pena que con su catecismo en las manos, queridos amigos, le dieran una revisada completa a todo ese artículo referido a la maternidad de María. Por lo pronto, una palabra sobre estos números. Miren, el número 479 del Catecismo afirma que en el momento establecido por Dios, el Hijo único hecho carne fue engendrado en el vientre de María, sin perder su naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Quien se encarnó fue el Verbo y se encarnó en María. El número 481 dice algo fundamental,
que también nosotros habríamos de estudiar de cuando en cuando y de una forma más profunda. Jesús, el Señor, posee dos naturalezas: la naturaleza divina desde la eternidad y la naturaleza humana que adquirió en su encarnación. Estas dos naturalezas no se confunden, pero están perfectamente unidas en la única persona del Verbo, el Hijo de Dios. Por eso ustedes y yo, creyentes, de forma muy sencilla lo decimos, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sus dos naturalezas en su única personalidad, Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Y el 483 del Catecismo de la Iglesia Católica deja también en claro que es en la encarnación, en el momento en que Jesús se encarna en el vientre de María, en donde la naturaleza divina se une a la naturaleza humana. Es en el momento de la encarnación, misterio admirable, donde estas dos naturalezas se unen y donde comienza a existir pues Jesucristo, Jesucristo que nacerá para salvarnos. Aquel con mayúscula, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, dice el Concilio de Éfeso, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y la Iglesia confiesa que María es verdaderamente la Theotokos, la Madre de Dios. Ahí está definida la verdad dogmática sobre la maternidad de María. Pasamos ahora a la verdad dogmática sobre su virginidad. Solamente para poder apuntalar una vez más lo que llevamos dicho, hay que decir que unido al dogma de la maternidad divina, va a aparecer también el dogma de su virginidad perpetua. El dogma de la virginidad perpetua de María, como los otros dogmas, por supuesto que son fundamentales en el estudio de nuestra Mariología. Pues hay que resaltar una y otra vez, queridos amigos, que los dones, las gracias y los privilegios con que fue agraciada la Santísima Madre del Señor, todos ellos fueron dados en vista de su maternidad divina. Llamar a María Madre de Dios fue, a propósito, el común sentir de los primeros cristianos desde los primeros siglos. Solo como un dato curioso, y que luego ustedes recordarán como allí en las clases presenciales más de alguna vez lo hacemos, como lo estamos haciendo en estas oraciones sobre la pandemia. A María Santísima siempre la invocamos con esta hermosísima oración del bajo tu amparo. Aquí decimos, como dato curioso pues, que la oración conocida entre nosotros como el bajo tu amparo es la oración más antigua compuesta por la Iglesia en honor a María. Ahí van a encontrar ustedes en su texto cómo esta oración pertenece ya al siglo IV y de la parte más importante de la oración es precisamente esto, que ya en el siglo IV la totalidad de los creyentes saluda a María con este título, Santa Madre de Dios. Si ustedes vuelven a repasar en su memoria esta hermosísima oración del bajo tu amparo,
encontrarán que allí saludamos a María siempre con este título, Santa Madre de Dios. Dice el texto latino: Sub tuum presidium confugimus Sancta Dei Genitrix, nostras deprecaciones ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis liberanos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. El sentir de los fieles más el dato revelado es lo que provoca que luego la Iglesia defina la verdad de estos dogmas. María Santísima no será entonces solo la Madre de Dios en el sentido dogmático, sino que bien pronto María Santísima comenzará a jugar este papel en el sensum fidei de la comunidad. Es también Madre nuestra, porque si es Madre de Jesús y Jesús es nuestro hermano y Señor y nos la dejó al pie de la cruz, María Santísima es también Madre nuestra, Madre espiritual, Señora que intercede por nosotros. Decíamos pues que aunado al dogma de la maternidad divina aparece también el dogma de la virginidad perpetua. Estos dos dogmas, como dice ahí el texto, pues no son verdades separadas, sino más bien unidas en una sola realidad con respecto a la persona de la Santísima Señora. Cuando queremos entender un poquito más qué significa el dogma de su virginidad o qué queremos decir con la verdad de la virginidad de María, tenemos que partir de este punto. La virginidad de María es un milagro obrado por Dios y un privilegio concedido íntimamente a ella y ligado con el inefable don de ser la Madre de Dios. Todo mundo comprendemos de forma natural y cultural lo que significa una virginidad. Una virginidad significa una integridad corporal. Y una integridad corporal en sentido íntimo que se guarda toda la vida. En María Santísima vamos a entender que su integridad corporal es antes de concebir a Jesús. Aún y aunque haya concebido a Jesús, y después de que haya concebido a Jesús, esa integridad corporal, esa virginidad permanece para siempre. Por eso decimos que el dogma de la virginidad perpetua va a explicitar estos tres momentos que, según los obispos reunidos en aquel concilio, manifestaron ya a finales del siglo V y proclamaron solemnemente diciendo que María Santísima fue siempre virgen, permaneció virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Al hablar de estos tres momentos de la virginidad de María, lógico que como lo hemos venido estudiando en los otros dogmas, pues aquí también en el dogma de la virginidad también tendremos que ir al dato revelado, al texto sagrado, para tratar de entender, para tratar de esclarecer cómo en la misma palabra divina ya se nos menciona esta verdad. Un acercamiento bíblico al texto de la virginidad de María antes del parto. Ustedes y yo ya dimos una repasada a estos evangelios. Lucas y Mateo, que son los que narran la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús,
Ellos son muy claros al expresar la virginidad de María antes de concebir a Jesús. En los episodios de la anunciación del nacimiento de Cristo, los evangelistas Mateo y Lucas dejan muy claro esto, que María engendró a Jesús, pero por obra del Espíritu Santo. Ninguno de ellos jamás se le ocurre ni siquiera pensar que Jesús haya sido concebido como cualquiera de nosotros los seres mortales. No, Jesús es obra divina. Jesús es enviado de Dios. Y tanto Mateo como Lucas dan una parte de mucha importancia al papel de María, quien dio a luz a su Hijo, pero por obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la virginidad de María en el parto, el dato revelado afirma pues que María dio a luz a su Hijo unigénito sin menoscabo de su integridad corporal, porque ella, la que había sido concebida sin pecado original, materia que estudiamos la semana pasada, por ser ella preservada de pecado original, entonces a ella no le alcanzó la sentencia dada a Eva, aquella sobre todo que en el libro del Génesis encontramos que Eva quedó sentenciada a dar a luz a sus hijos a través del dolor. Es cierto, queridos amigos, pues que sobre esta verdad del parto de María siempre han existido, como en otros momentos, los opositores, las herejías, las suposiciones, las elucubraciones, desde aquellos que dicen, bueno, pues entonces si nos acaban de decir que Jesús es verdaderamente un hombre en toda la extensión de la palabra y que fue concebido por obra del Espíritu Santo y que el embarazo de María fue exactamente igual al embarazo de nuestras madres, ¿por qué no pensar que su parto fue como el de nuestras madres? ¿Y por qué no pensar que su nacimiento fue como el nuestro, realmente natural como el nuestro? Meternos en ese tipo de elucubraciones y consideraciones puede llevarnos un poco a los extremos. Claro, no se trata de angelicar nada, ni se trata de disfrazar con confeti o con confitería el parto de Jesús, pero lo que sí definió el concilio fue esto, que María en el momento del parto, ella no quedó afectada ni menoscabada en su integridad corporal, que ella no sufrió el dolor ni alcanzó la sentencia de Eva, darás a luz a tus hijos con dolor. Dirá luego los santos padres que Jesús pasó por el vientre de María como el rayo del sol pasa por el cristal, diáfano, pero sin dañarlo. Así entendemos que el parto de María no tuvo consecuencias para su integridad corporal. Virgen después del parto. Este es otro asunto polémico. La virginidad de María después del parto significa pues que ella, luego de que dio a luz a Jesucristo, Señor nuestro, permaneció siempre virgen hasta el final de sus días. Esto tajantemente quiere decir, pues que ella no sostuvo encuentro íntimo ni con su esposo, ni mucho menos con nadie más. En consecuencia, María no engendró más hijos. Ahí van a encontrar ustedes, ¿verdad?, esta situación de cómo los opositores, las sectas, otras teorías, ahora alegan circunstancias contrarias a lo que siempre nos ha enseñado
la Santa Madre Iglesia. Entre las oposiciones, o más bien puntos álgidos en donde siempre se ha suscitado un cuestionamiento sobre lo que venimos diciendo de su virginidad después del parto, aparecen algunos puntos interesantes. Miren, veámoslo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, que también ya estudiamos en lecciones pasadas, nosotros encontramos algunas frases que tienen que ser verdaderamente entendidas, porque de lo contrario pueden prestarse a confusión. Dice el texto sagrado de San Mateo: y cuando José despertó de aquel sueño, estamos en la anunciación a José, hizo todo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Saben cuál es el punto de discusión? ¿Por qué San Mateo pone esta palabra? José no conoció a su mujer hasta que. En el lenguaje de la Biblia parece que se expresa de la misma manera que en el lenguaje de nosotros, pero verán que no es así. Cuando nosotros en nuestro lenguaje moderno y muy occidental decimos hasta que, nosotros estamos haciendo idea como que las cosas eran de un modo hasta que sucedió algo y fueron de otro. Bueno, resulta que estas palabras hasta que, gramaticalmente una conjunción, la conjunción hasta que en el mundo de la Biblia no implica discontinuidad en los momentos, que primero fue una cosa y después otra, porque si bíblicamente esta conjunción quisiera decir lo mismo que significa para nosotros, entonces sí podríamos entender el texto de una forma atrevida diciendo: y José ciertamente no tuvo que ver con su esposa María nada hasta que nació el primogénito. Por esta razón, algunos contrarios dicen que el texto afirma que ciertamente Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y Jesús es hijo de Dios y Jesús es el primogénito, pero después de que Jesús nació, entonces José sí conoció a María, y de allí la argumentación de que Jesús tuvo hermanos. Pero la conjunción hasta que, bíblicamente, insistimos, no quiere decir lo que nosotros creemos, sino que bíblicamente la conjunción hasta que quiere simplemente resaltar que lo que ya ocurrió hasta ese momento sigue ocurriendo después, solo que utiliza la conjunción hasta que para darle realce al momento que se ha vivido. Y ahí ustedes tienen un ejemplo muy claro basado en la Sagrada Escritura, cuando nosotros rezamos el Salmo 109 o Salmo 110 según la versión, en donde se expresa el mesianismo del Rey. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Este hasta que, bíblicamente entendido, pues es eso, ¿no? Que no se refiere solamente a un mesianismo condicionado hasta que sucedan las cosas, sino es un mesianismo para siempre. Jesús ha sido hijo único y María Santísima se ha mantenido virgen para siempre. A propósito de lo que llevamos dicho, entonces hay que despejar esta duda. Entonces, ¿queremos decir que Jesús no tuvo más hermanos o sí los tuvo? Porque resulta que allí en la Sagrada Escritura nos volvemos a encontrar con algunos textos que pueden causarnos polémica. Ustedes se encuentran en el Evangelio de San Mateo
el texto del capítulo 13 que dice: Jesús, estando en su tierra Nazaret, es reconocido y ahora sus paisanos preguntan: ¿qué no es este el hijo de José? ¿Qué no es María su madre? ¿Y qué no viven entre nosotros sus hermanos? ¿Qué no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? Detengámonos en la palabra sus hermanos. Puede ser que este texto leído de forma aislada y sin el previo conocimiento bíblico pudiera despertarnos la duda: ¿por qué el evangelista habla de hermanos y hasta le da nombres concretos? Pero por aquello, queridos amigos, de que la Biblia se explica con la Biblia, encontramos esta otra verdad paralela. En Mateo capítulo 27 vemos que de esos hermanos que el mismo evangelista ya había anunciado en el capítulo 13, de esos hermanos se da el nombre de su madre, que es distinta a la que suponemos pues se refería el pasaje. Es distinta la madre de ellos a la madre de Jesús. Y este pasaje, que ojalá lo puedan leer ustedes en su casa, 27:56 de San Mateo, viene confirmado luego por el pasaje de San Juan en el capítulo 19:25, en el episodio de la crucifixión. Juan afirma contundentemente: y junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Pero luego aparece ahí un signo que es una coma, y después de la coma otro nombre: María. María, que es la esposa de Cleofás. Como puede verse, algunos, por no saber gramática o leer correctamente, confunden a María, la madre de Jesús y esposa de José, con María, la esposa de Cleofás. Y esa María de Cleofás sí que es madre de Santiago y de José. Entonces, tendremos que tener mucho cuidado cuando leemos los textos y también tratar de entender la explicación gramatical, porque la palabra divina no miente. ¿Quiénes son pues los hermanos de Jesús? ¿O qué quiso decir el evangelista con el texto los hermanos de Jesús? La palabra hermano en la Biblia, como muchos de ustedes ya lo saben y lo saben muy bien, pues tiene distintos significados. Y ahí lo van a encontrar ustedes en su lección, fundamentado claramente en la Sagrada Escritura. Yo me permito decirles, queridos hermanos, que el día que lleguen a nuestras casas nuestros hermanos protestantes y quieran tener un diálogo con ustedes a propósito de este texto, porque me parece que a ellos les gusta mucho este tipo de textos para hacernos un poquito desajustarnos en nuestra fe, que ustedes pudieran leer esta lección que ahora estamos estudiando y que en este número 10 que ahora estamos presentándoles, puedan tener ustedes, miren, un legajo profundo de la Sagrada Escritura con los títulos equivalentes a la palabra hermano o pariente. Cuando la Sagrada Escritura y concretamente el Evangelio habla de los hermanos de Jesús, en realidad el Evangelio quiere darle algunas de las siguientes connotaciones. Hermano significa también sobrino. Hermano significa prójimo. Ustedes y yo en la Iglesia de Cristo nos llamamos hermanos y nadie de nosotros llevamos la misma sangre. Hermano significa también primo. Hermano significa los de la misma raza. Hermano significa pariente. Y hermano, por supuesto, significa también el carnal, el de la misma carne y el de la misma sangre. Por lo tanto, amigos, los hermanos de Jesús
probablemente son los parientes más o menos cercanos a él. Encontraremos que en el Nuevo Testamento se habla de un Santiago a quien le apodan el pariente o el hermano del Señor. Jamás se dice los hermanos de Jesús, sino el pariente del Señor. Resulta pues que esta expresión, Santiago, el hermano del Señor, quiere decir un modo para nombrar a los de la parentela de Jesús, sobre todo cuando entran en el seguimiento de Jesús, todos se vuelven los hermanos del Señor y no los hermanos de Jesús. Por lo demás, queridos amigos, también los textos sagrados afirman que María nunca tuvo hijos, porque nunca se mencionan. Y dato curioso, si de verdad en un mundo como el de los judíos, donde los hijos son una bendición para la madre, donde los hijos son una bendición para el padre, donde los hijos son signo de la herencia divina, ¿por qué la Sagrada Escritura los tendría que ocultar? Y todavía más, ¿por qué Jesús clavado en la cruz, abandonado? ¿Por qué Jesús le entrega a su madre en los brazos de un extraño? Si él, pudiendo tener hermanos de carne, ¿por qué no los mandó llamar? Terminamos diciendo pues que la definición sobre el dogma de la virginidad perpetua de María, tuvo lugar en el concilio que nosotros llamamos Concilio de Letrán. Este concilio, que ahora aprovecho para hacer una pequeña distinción, miren, en la historia de los concilios, nosotros nos vamos a encontrar con una pequeña variante. El Concilio de Letrán, del que habla hoy nuestro texto y en el que fue definido el dogma de la virginidad perpetua de María, se refiere a ese primer sínodo, a ese primer congreso, se le puede llamar, o primer capítulo, que se celebró en Roma en el año 649, allí en la Basílica de San Juan de Letrán, y que en ese concilio o sínodo se definió el dogma de la virginidad perpetua de María con esos obispos de los que ya hablamos en números anteriores y que definieron esta verdad sobre María. El Papa Martín I afirmó esta verdad sobre María. Y dice la definición lo siguiente: si alguno no confiesa de acuerdo con los santos padres, propiamente y según verdad, por Madre de Dios a la Santa y siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos sin semilla, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, propia y verdaderamente que ante todos los siglos nació de Dios Padre e incorruptiblemente lo engendró, permaneciendo ella aún después del parto en su virginidad indisoluble, que sea anatema. El Concilio de Letrán del 649 define esta verdad sobre María, como acabamos de recorrer, tanto en el fundamento bíblico como en el fundamento de la creencia de los fieles. Ya después aparecerá otro concilio, Concilio de Letrán, al que sí se le va a llamar propiamente concilio, porque en este sí existió un poco más de participación, pero de este concilio hablaremos en otra ocasión, porque en realidad a quien nos estamos refiriendo es a este primer sínodo de Letrán del año 649. Solo quería hacer el apunte porque si a alguno de ustedes se le ocurre buscar por allí en su
en su buscador Concilio de Letrán, posiblemente se encuentren con el que se refiere al año 1123 y no al que se celebró en el 649, que propiamente decimos es un sínodo por el número reducido de obispos y sobre todo por la materia de que se trató. Bien, yo espero que con estos aportes pues nos quede un poquito claro qué fue lo que quisieron definir los concilios a propósito de estas dos verdades de María. Entonces, llevamos ya tres dogmas de María estudiados: su Inmaculada Concepción, su maternidad divina y su virginidad perpetua. Ahora solo nos restará estudiar el dogma de su Asunción gloriosa. Como pase de lista, les entrego ahora las siguientes cuestiones, esperando que a la brevedad nos las reporten como evidencia de su participación con nosotros. ¿En qué concilio y en qué año se declaró con solemnidad que María es Madre de Dios? ¿Y qué significa que María es verdaderamente Madre de Dios? ¿Cuál es el dogma fundamental de la Mariología? ¿Qué significa que María es virgen después del parto? Lo acabamos de ver. Y finalmente, ¿en qué concilio y en qué año se definió la virginidad perpetua de María? Pues prácticamente lo acabamos de decir, ¿verdad? Entonces por allí les encargo este trabajo. Yo los encomiendo mucho a María y al mismo tiempo me encomiendo a las oraciones de ustedes. Sigan pidiendo por nosotros, seguimos unidos en la oración. Que Dios los acompañe y nos vemos en la próxima semana.